Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Vamos a conversar un poquito, en primer lugar, acerca del santo que hoy recordamos. Hoy la Iglesia recuerda a San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica. Miren, en el año 300 existía un emperador llamado Constantino. Por allá en el año 315, 320, este emperador libró una batalla y se le apareció en el cielo una señal de la cruz, una cruz, y le decía, con este signo vencerás. Agarró la cruz, su madre, Santa Elena, le indicó qué debía hacer y venció. Y desde ese año, desde ese tiempo, el imperio 300 se hizo cristiano. La iglesia más antigua que tiene la historia en la iglesia y en el mundo está en Roma. Y esa iglesia es católica, un templo, una capilla, una construcción. Como ya el imperio era cristiano, para el año 366 más o menos, apareció este papa. La iglesia desde Jesucristo ha tenido papas. Yo fui a Roma y usted puede ver los papas en una medalla. Cada papa está en un círculo. Pedro, Lino, Cleto, Sisto, Cornelio, hasta el Papa Francisco. En el año 366 estaba un papa que es el que hoy recordamos, llamado Papa Dámaso I. Y en el año 380-82 llamó a una persona que era un sacerdote muy inteligente, sabría hebreo, arameo, griego, latín, sabía muchos idiomas. Y le dijo, necesito que traduzca la Biblia del hebreo, del arameo, del griego al español. Y no solo eso, sino que diga cuáles libros son inspirados. Habían muchos libros, habían cartas, muchas cartas de San Pablo, habrían varios apocalipsis, habían más evangelios. San Jerónimo se fue a Belén, allá donde nació Jesús, se metió en una cueva y empezó a traducir la Biblia. Y en el año 382 más o menos, San Jerónimo le presentó al Papa San Dámaso I la Biblia, con 73 libros. La Biblia no existía como palabra de Dios, que usted diga, antes del año 382 no existía. Voy a agarrar la Biblia, solamente existía el Antiguo Testamento. Desde ese momento empieza a existir las Sagradas Escrituras con 73 libros. Desde el año, le estoy hablando del año 380. Desde el año 380 hasta el año 1500 apareció un sacerdote que se llamó Martín Lutero. Y en el año 1517, 1520, él protestó en contra de la iglesia, se rebeló, se enamoró de una monja y dijo, ya no quiero ser más cura, me voy de la iglesia, y protestó. Colocó 99 tesis en protesta y de ahí nacieron los que se llaman protestantes, es decir, personas que no están de acuerdo con la iglesia católica. Después surgieron Zwinglio, Calvino, surgieron varios de ellos formando sectas. Pero en el año 1850, 60 por allá, aparecieron las llamadas Sociedades Bíblicas Unidas. Y las Sociedades Bíblicas Unidas dijeron, vamos a quitarle unos libros a la Biblia. Y por eso hoy día existe la que se llama la Reina Valera, que tiene 66 libros. Le quitaron 7 libros a la Biblia. Desde el año 382 hasta el año 1850-60,
La Biblia tenía 73 libros y las sociedades bíblicas le quitaron libros a la Biblia. Y por eso aparece la Reina Valera. El obispo, el papa que celebramos hoy, San Dámaso I, fue el autor, el que mandó a San Jerónimo a que tuviéramos la Biblia. Y gracias a Dios, a San Jerónimo y a San Dámaso I, hoy tenemos las Sagradas Escrituras. Esa es la historia del santo. Él defendió mucho los mártires, él defendió mucho los lugares santos, pero una de las cosas que más defendió este papa fue la palabra de Dios. Por eso esa Biblia que usted tiene en su casa de 73 libros, no la escribió cualquier persona, la escribieron personas inspiradas, pero los que recogieron la Biblia, los libros, y dijeron al mundo que era la palabra de Dios, fue la Iglesia Católica. ¿Qué hicieron los protestantes? Le robaron la Biblia a los católicos, le quitaron los libros y dijeron, aquí está nuestro trabajo. Eso se llama plagio, eso se llama robo. Nos robaron la Biblia y sacaron una con menos libros, porque no podían trabajar con la misma. Quitaron el libro de los Macabeos, que habla de la resurrección, el libro de Ruth, quitaron 7 libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la excusa? Que los libros no estaban ni en hebreo ni en arameo, sino en griego. Hoy la palabra de Dios dice que debemos darle gracias a Dios en todo momento. Y una de las cosas por lo cual nosotros en la Iglesia Católica debemos darle gracias a Dios es porque hoy día tenemos la Biblia. El problema es que no la leemos. El problema es que no la estudiamos, pero la tenemos. Ahora, nosotros que tenemos la Biblia, en la Iglesia Católica se hizo la Biblia, no leemos la Biblia. Pero algo curioso pasa con los protestantes, que no la tienen, que se la robaron, se la llevaron y sí la utilizan y sí la leen. ¿Cómo la ven? Es algo muy curioso que sucede. Nosotros somos los hijos consentidos que a veces nos portamos como desagradecidos con la iglesia. Nos da la Biblia, nos da la palabra, pero es lo que menos leemos. La primera lectura del día de hoy nos muestra cómo debemos darle gracias a Dios en todo momento. Nos compara con los árboles, nos compara con la naturaleza, nos compara con el desierto, nos compara con las flores. Escuchen cómo lo dice el libro de Isaías capítulo 35, versículo 1 y siguiente. Oigan. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. ¿Qué será? Regocíjate. Regocíjate, alégrate. Yermo sediento. Yermo sediento. ¿Saben qué es un yermo sediento? Un árbol que no tiene agua. Aquí ustedes tienen los jardines. Si ustedes le dejan de echar agua a los arbolitos, ¿qué pasan? Se secan. Y si no lo cuidan de los bachacos, ¿qué pasan? Se secan. Cuando a un árbol se le echa agua, usted ve al árbol sonriendo, contento, feliz, ¿verdad que no? ¿Cuál es la manera en que el árbol nos demuestra que sí está recibiendo agua? Porque se pone verdecito, porque florea, porque da cosecha, porque da alimento. La palabra de Dios nos compara con los árboles que debemos alimentarnos del agua. Si ustedes y yo, teniendo la Biblia, teniendo la palabra, teniendo la oración, teniendo las cosas de Dios, no nos alimentamos, ¿qué nos pasa? Nos secamos, nos morimos, nos ahogamos. Es lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí da fruto y el que no, se seca. Por eso usted verá que muchos católicos ni a misa van, ni comulgan, ni confiesan, ni oran, ni leen Biblia, porque ya se secaron. Y usted le habla, y usted le explica, y usted le lee, dice, yo no tengo tiempo para eso. A mí me aburre, a mí me cansa. Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el desierto y se cubra de flores. ¿Cuál es la alegría del desierto? ¿Han visto alguna vez una flor del desierto? ¿Cuál es la manera para que el desierto dé flores? Que haya agua. Mire, ahorita estaba viendo un video en África. En África es muy difícil que surja la vegetación, que surjan los árboles. ¿Sabe qué está haciendo la gente hoy día en África? Alrededor del árbol que siembran, le abren un círculo
y le colocan como especie de escalones alrededor, para que cuando llueva el agua se quede emposada y no se vaya, porque la tierra es muy seca, y el arbolito poco a poco vaya absorbiendo el agua. Estuve en Israel. Israel es un lugar desértico. En Israel lo que hay es piedra y arena. Pero ¿saben quién tiene el mejor sistema de cultivo en el mundo? Israel. ¿Sabe dónde se da la mejor agricultura en el mundo? En Israel. Cuando usted va pasando, mira esas plataneras y esas topocheras, impresionante. Mira de todo tipo de fruta. Un día nos llevaron allá al mercado a que buscáramos la fruta. Unos cambures, una manzana, una fruta impresionante. Y uno dice, ¿de dónde sacará? Hay un momento en que nos llevan a subir allá a algo que llaman donde Jesucristo se transfiguró, en el monte Tabor. Y cuando usted sube al monte Tabor, se pone a ver los valles. Aquello que es desierto, lo han transformado en tierra fértil. Eso es lo que sucede con nosotros, que nos volvemos desiertos, pero cuando nos llega el agua, las cosas de Dios, nos transformamos en tierra fértil. Si ustedes y yo no tenemos amor por las cosas de Dios, nos secamos. Si ustedes y yo no buscamos a Cristo, nos ahogamos. Podemos ser lo mejor en personas, en seres humanos, en cristianos. Pero si no nos alimentamos y si no tomamos agua, es decir, la palabra de Dios, nunca daremos una flor, solamente daremos espinas, malos tratos, groserías. Cuando una persona tiene muy mal carácter, cuando una persona es muy grosero y altanero, le hace falta un poquito de Dios. Regocíjense, desiertos, van a florecer. Oigan. Que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Oigan lo que viene. Ellos verán la gloria del Señor. Repítalo. Ellos verán la gloria del Señor. La manera en cómo los cristianos podemos florecer y dar frutos es viendo la gloria del Señor. Es viendo la gloria de Dios. Un día me llevaron a conocer el lugar donde San Jerónimo tradujo la Biblia. Y es algo como lo que ustedes ven allá de la Virgen María, así. Una cuevita de ese tamaño, así de, yo creo que más pequeña, un poquitico más salida. Y era pura piedra. Y en ese lugar que era desierto, y en ese lugar que era cueva, y en ese lugar donde no había ni baño, no había nada, en ese lugar San Jerónimo se encerró en esa cueva para traducir las Sagradas Escrituras y sacar la palabra de Dios. Cuando una persona se llena de Dios, no importa el lugar, no importa el espacio, no importa el tiempo, esa persona que está llena de Dios puede llegar a miles y miles de personas, puede llegar a dar fruto, porque la gloria del Señor se manifiesta en él. Si ustedes y yo buscamos a Dios con sincero corazón, daremos frutos. Si ustedes y yo buscamos a Dios con sincero corazón, lo seguimos de verdad, daremos abundantes frutos. Pero si no buscamos a Dios, cuando alguien nos pida algo diremos no. Cuando alguien nos pida una ayuda diremos no. Cuando alguien nos pida una sonrisa diremos no. En vez de dar flores agradables a la gente, daremos espinas. En vez de dar cosas bonitas, daremos cosas feas. Y es la invitación hoy de la palabra de Dios. Para que demos fruto, debemos ver la gloria de Dios. ¿Y cómo veremos la gloria de Dios? Alimentándonos a través del agua, es decir, oración, lectura de palabra, Santo Rosario, Santa Eucaristía. Que esta palabra de hoy nos ayude a comprender a todos que debemos dar, debemos ayudar y debemos ser verdaderos cristianos. Pero nunca lo haremos si no nos llenamos de Dios. Es como el teléfono. ¿Cómo funciona el teléfono? Porque se conecta a la corriente y después se descarga. Cuando se descarga, lo volvemos a conectar y después se vuelve a utilizar. ¿Cómo los cristianos se llenan de Dios?
Van a la oración, a la lectura de la Biblia, al Santo Rosario, se llenan y después se vacían. Y al día siguiente hay que llenarse y después se vacían. Una persona que no ora, una persona que no lee la Biblia, una persona que no reza rosario, se vuelve vacía. Vacía porque de Dios no dará nada. Que esta palabra nos ayude a todos a mejorar y que esta palabra nos ayude a todos a dar frutos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.